localidad que se podría dimensionar como pequeña, del interior misionero, convertida en un referente del fútbol provincial y ratificado plenamente con el bicampeonato provincial que alcanzaron el fin de semana en cancha de Mitre, superando a la cantera del representante de la Liga Posadeña que había concentrado todo su esfuerzo también en conseguir ese título provincial. Pero fue Nacional de Puerto Piraí el bicampeón, y ayer decían, tras los festejos o en el marco de los festejos, este Nacional va a pelear el regional. Y de eso se trata la continuidad, ¿no? Continuidad que le permite ir ajustando, ir mejorando, ir logrando mayor competitividad. El interior también tiene buenos jugadores, decían, y esto lo sabemos. Pero claro, hay que motivarlos, hay que tener ligas realmente atractivas, competentes, y dirigencia que en el caso de Nacional de Puerto Piraí demuestran una capacidad de gestión realmente importante, con esa continuidad que ya ha catapultado a este equipo con ese logro, bicampeón provincial, pero también con continuidad en los regionales, y por eso ya están confirmados entre los 7 representantes que tendrán misiones en la 4ª categoría del fútbol argentino. Bueno, Crucero del Norte, La Cantera, Jorge Gibson Brown, Guaraní Antonio Franco, La Picada, 5 de la Liga Posadeña, y las 2 excepciones del norte de la Liga El Doradense, ¿no? Porque va a estar Nacional de Puerto Piraí y Barrio Obrero de Puerto Esperanza, hasta donde sabemos. Bueno, serán ya confirmados los 7 equipos de misiones en el próximo regional, y de eso le consultamos al presidente de la Federación Misionera de Fútbol, Juan Carlos Roberg. Ya quedó cerrada la inscripción y serán estos 7 los representantes misioneros en el regional. Juanca, buen día. Hola, buen día, Tony. Sí, estimo que hoy para el mediodía o primera hora de la tarde ya el Consejo Federal va a elevar el fixture y la conformación de las zonas y el fixture de cada una de ellas para este torneo que comienza el último fin de semana de este mes de agosto. Ya es inminente entonces el inicio de este regional, que bueno, está confirmado también, lo charlábamos recientemente, una nueva categoría que se va a insertar entre este regional y el Federal A, ¿no? Para la temporada que viene, un torneo del interior. Claro, para el 2027 el torneo del interior va a comenzar a mediados de abril, en el mes de abril. Este torneo regional federal es el último que clasifica equipos directamente al Federal A. A partir del año que viene ya el regional va a clasificar al torneo del interior que va a integrarse con 8 equipos en cada región. En nuestra región litoral norte, de este regional que se inicia, va a haber 2 equipos que clasifiquen directamente y después 6 equipos que van a conformar esa primera edición del torneo por méritos, digamos, por antecedentes, infraestructura, cantidad de socios, todo, o sea, una serie de cosas que se van a evaluar para los clubes que quieran participar. Va a estar difícil la elección de esos 6, porque somos 4 provincias, así hablando sería 1,5 equipos por provincia. Ya sabemos que de Misiones hay varios interesados, de Corrientes también. Va a estar difícil la conformación de esa primera etapa, ¿no? Uh-huh. Juanca, destacábamos a Nacional de Puerto Piraí y ese bicampeonato provincial. ¿Qué ves en ellos? ¿Qué te parece que se ha dado en este club del norte misionero, que ha logrado continuidad en un muy buen protagonismo, cuando por allí parece tan difícil, particularmente aquí desde la Liga Obereña, y se muestra como un verdadero ejemplo de que por allí se puede desde el interior competir con posibilidades, con protagonismo, como lo viene haciendo Nacional de Puerto Piraí? ¿Hay algo que esté a la vista, que vos observes de cómo han logrado eso?
Y la continuidad de un proyecto, o sea, Tony, es la continuidad de decir, bueno, vamos a trabajar de esta forma y si hay algo que corregir, se va corrigiendo. No cada temporada cambiar todo nuevo, empezar de cero. Ese es el secreto. Lamentablemente en esto es así, en todos los deportes, a medida que uno va manteniendo un proyecto, hay que ir corrigiendo, porque no, ningún proyecto es perfecto, ¿no es cierto? Pero lo que no sirve es directamente de un año para el otro cambiar todo, y ese es el secreto nacional, es un grupo de gente que viene trabajando hace rato, hace mucho. Fue la tercera final que han disputado en 5 años. En 5 años la tercera final que han disputado, ¿no? Quiere decir Fue todo un proceso. Se mantiene. Es todo un proceso y que la decisión de continuar con el proceso. Eso es lo importante, ¿no? Tal cual, es lo que charlábamos el otro día con el presidente y con su hijo, un coordinador general que también trajo la experiencia del fútbol profesional paraguayo. Y después de este doble título provincial, tienen toda la pretensión o el objetivo de ser protagonistas del próximo regional, inclusive anunciando algún par de refuerzos también, hasta del fútbol paraguayo, y buscando seguir creciendo. Lo que sin dudas coincido y lo notábamos charlando con ellos el otro día, es premio también a esa continuidad de trabajo que, como vos mismo también lo decías, primero los llevó a llegar a la final de provincial y finalmente hasta estos 2 títulos consecutivos, pero fue el premio, el resultado a esa continuidad de trabajo que en muchos ámbitos cuesta sostenerla, ¿no? Sí, sí, o sea, eso es fundamental. El resultado deportivo al final puede darse, como no, te digo, vivimos 2 partidos, 2 finales, muy buenos partidos. La verdad que daba gusto mirar, estar presenciando los 2 equipos, tanto la cantera como Nacional. Bueno, la suerte de los penales definió a favor de Nacional. Pero tuvimos 2 muy buenos partidos, excelentes partidos. No hubo una superioridad de uno o de otro, sino que parejo, y bueno, como tenía que ser, se definió por los penales. Eso es positivo, ¿no es cierto? Por lo menos la gente que fue a ver los partidos salió muy conforme con todo. O sea, no solamente el tema del partido, sino la organización de ambos clubes cuando fueron locales. La cantera, por ejemplo, resignó de jugar en su cancha, entendiendo que tenía que buscar un estadio que estuviera en mejores condiciones para esta final, y así lo hizo. Habló con el Club Mitre, o sea, llegaron a un acuerdo y se jugó ahí el partido, ¿no? Con una cancha impecable que dio justamente para que haya buen fútbol. Eso también es otra cosa donde hay que trabajar. Sí, tal En el cual. caso de Nacional, te puedo decir también, ellos están utilizando en estos momentos el estadio municipal, que es un muy buen estadio, muy lindo estadio, pero están trabajando también en su propio predio. Nos contaban eso. Así que eso marca que hay un proyecto. Bueno, ojalá que lo sigan haciendo y que otros clubes también se animen a copiarlo, ¿no? Tal cual. Ahora, por ejemplo, para el torneo regional había un club de la Liga El Dorado, que fue el campeón o subcampeón, que quería jugar, pero pretendía jugar en su cancha. Y la cancha no está en condiciones. Ajá. No está en condiciones para ser habilitada. Se le dijo directamente, si van a jugar, en esa cancha no van a jugar. Y bueno, entonces desistieron de jugar. Está bien. Ojalá que este tiempo lo utilicen para mejorar sus instalaciones y después fueron campeones de la liga, me imagino que tendrán un equipo. O sea, le ganaron a Nacional en la liga. Quiere decir que deportivamente no están mal, pero también hay que verle el tema de infraestructura, ¿no? Y a esto se suma Barrio Obrero de Puerto Esperanza, que también va a participar al regional. Sí. Casi hubo un tercer equipo entonces de esa Liga del Dorado participando. Exacto, sí, o sea, el Barrio Obrero sí va a participar porque confirmó, la cancha está aceptable, no digamos que está 100%, pero está aceptable como para jugar. Y el otro caso era el caso de 9 de julio, que lamentablemente la cancha no estaba en condiciones como para jugar un regional, ¿no? Juanca, ayer hablando con el presidente de Independiente de Campo Viera, después de la fecha del fin de semana,
Justamente te mencionaba a vos como reiteradamente, y con quién iba a hablar y con quién iba a ver cómo solucionar, y allí, claro, nos enterábamos de que de alguna manera como vicepresidente de la Liga Obereña estás un tanto al frente por algunas cuestiones de salud que también tiene el actual presidente. Y como contraste a eso que decíamos de Nacional de Puerto Piraí, dos equipos confirmados de la Liga del Dorado en el regional, casi un tercero, ¿cómo ves la realidad del fútbol regional lobereño, que fuimos perdiendo protagonismo, fuimos saliendo de todas estas competencias que en su continuidad te van garantizando un crecimiento? Nosotros discontinuando, evidentemente, nos vamos alejando, retrasando también. ¿Qué está pasando por acá en el contexto también de esta última fecha que, bueno, dejó algunas cuestiones para relevar? Bueno, el tema acá es indudablemente económico. O sea, los clubes ganas tienen de jugar. O sea, y hay clubes que pueden armar muy buenos planteles, pero, como te digo, es una cuestión, el torneo regional no es un torneo barato, esa es la realidad. En un torneo tiene que tener una cierta cantidad de dinero previsible antes de jugar, un presupuesto prearmado, porque te puede tocar jugar, si vas a jugar dependiendo de la recaudación que pueda obtener en un partido, te tocó un día de lluvia que no va nadie a la cancha y lo tenés que jugar igual el partido. Hay una serie de cuestiones, ¿no es cierto?, a analizar. Yo creo que el fútbol lobereño es competitivo, está bastante bien. Hay que mejorar, por supuesto, la parte de preparación técnica, todo eso, que es algo que anoche también se habló en la reunión de la liga, creando un departamento de capacitación técnica para jugadores, entrenadores, árbitros, que después más adelante ya lo vamos a comentar cómo va a ser. Y es una cuestión económica. Todos los clubes están pasando en este momento una situación muy difícil, muy difícil. Y bueno, eso es también por ahí, como decía el otro caso, hay una continuidad de proyecto. Acá lamentablemente no está ocurriendo eso, pero es una cuestión dentro de cada institución que cada una de ellas debe analizar eso. Ojalá vaya cambiando. Hay algunos por ahí que han comenzado a trabajar, pero es un proceso que lleva tiempo. Hay clubes que hace un año han comenzado con un proyecto, pero en un año no vas a lograr si pretendés tener protagonismo real, ¿no es cierto?, a nivel provincial, por empezar. Esa es la realidad. Claro, y en un contexto difícil, sin dudas. Ahora bien, de lo que dejó el fin de semana, dos cuestiones que nos parecieron un tanto sorprendentes y que también hablan de que hay algo que no se está haciendo del todo bien, como programar un partido para un equipo con posibilidades clasificatorias o dos partidos en 24 horas de diferencia, algo que si bien acuerdan los clubes, nos parece que hasta reglamentariamente debería tener algún aspecto prohibitivo. Y por otro lado, esto que terminó afectando, y no sé cómo se terminó de resolver ayer, que finalmente a un club le sacan 9 puntos, se va como hacia atrás, cuando por allí todo tendría una mejor resolución y no se esperaría tanto y no tendría estas consecuencias que después ya benefician o perjudican a terceros en las definiciones. ¿No se le debería dejar de programar partidos a los que no estén al día en sus cuotas y no ir con estas sanciones deportivas que, reitero, después ya tienen otras repercusiones ya posteriormente a la disputa de los partidos? Bueno, mira, hay cuestiones, hay que analizar una serie de cosas. La programación de partidos se le hace todo. El caso de tema de deudas. En esto, el reglamento es muy claro, ¿no es cierto? El club que está en deuda, la tesorería informa al tribunal, el tribunal lo emplaza por 5 días para que regularice la situación, y si no, el club automáticamente queda suspendido provisionalmente. ¿Qué significa la suspensión provisional? La suspensión provisional implica que el club debe disputar todos los partidos que tenga que jugar, en todos,
Más allá después hay otras cuestiones, ¿no es cierto?, en cuanto a la organización, de la recaudación que se le quita, eso no se aplica a nada, no se está aplicando, pero deben jugar todos los partidos. Cuando termina la etapa, se le descuenta 3 puntos por cada partido que ha jugado suspendido. No quiere decir que se le da al otro equipo. ¿Eso está reglamentariamente establecido de antemano? Eso está reglamentariamente establecido en el artículo 118 del Reglamento de Transgresiones y Penas, cuáles son las causas y efectos. Pero fíjate vos que esa quita de 3 puntos, es solo a la primera división del club. No implica las divisiones inferiores. O sea, también por ahí sí es cierto, se daría una cuestión de desigualdad, es decir, un club, uno de los clubes, por ejemplo, hoy que sigue suspendido y que en primera división también se le está descontando, se le va a descontar puntos, se le descontó anoche al terminar la etapa clasificatoria, ha clasificado en las divisiones inferiores con 4 categorías a las cuartos de final. Y lo va a seguir disputando porque no, es una cuestión, ¿cómo te diría? Por ahí alguno diría, pero ¿cómo? Yo estoy al día y sí, pero en las divisiones inferiores no se aplica el descuento de puntos por deuda, bajo ningún concepto. Puede haber descuento de puntos por no presentación de equipo, por no presentarse a jugar un partido, eso es otra historia. En el caso de este particular del descuento de puntos, en el mes de junio, el 23 de junio, el Tribunal de Disciplina intimó a los clubes que estaban en deuda con la tesorería de la liga. De los 17 clubes a esa fecha, el 23 de junio, había solamente 3 clubes que estaban al día. Todos los demás clubes estaban con deuda. Los intimó. En julio sacó la resolución de suspensión provisional. O sea, los suspendió provisionalmente a los clubes que estaban. Ahí se tomó la resolución de hacerle un plan de pago a todos los clubes con la deuda que tenían al 30 de junio. Al 30 de junio un club debía 500.000 pesos. Bueno, se le hacía un plan de pago en 2 cuotas, la primera a pagar en agosto y la segunda en septiembre, a condición de que cancelaran los aportes que tenían que hacer del mes de julio solamente. ¿Ah? Bueno, de los 17 clubes, más allá de los 3 que estaban al día, 15, o sea, los otros, serían sacando 3, eran 14 clubes que estaban en deuda, 12 vinieron a la liga e hicieron el plan del pago. Hubo solamente 2 clubes que no se acercaron nunca. Ahora, alguno argumenta que desconocía anoche, por ejemplo, en la reunión, el presidente de Independiente manifestó que él desconocía esa parte del reglamento. Así nos dijo, sí. Bueno, sí, bueno, está bien, puede ser, ¿viste? O sea, yo primero anoche la verdad que no, pero después, bueno, terminé convenciéndome cuando hablando de que sí, que él desconocía, pero de la ignorancia de una resolución, no, ¿qué va a hacer? No, o de algo que está resuelto y que es aplicado desde hace años, ¿no es cierto?, que está en el reglamento, no quita. O sea, y el club sabía de que estaban en esa situación, que se le iba a descontar los 3 puntos. Perdón, no escuché. Justo le preguntaba fuera del micrófono a Alejandro si ya estaban definidos los playoffs para el próximo finde y me decía que bueno, que todavía hay 2 partidos suspendidos que debe resolver el Tribunal de Disciplina. Ya lo sabemos, o sea, prácticamente no hay otra resolución que sacar, pero es una cuestión formal y que para que nosotros publiquemos oficialmente la programación necesitamos que salga eso. Hay un borrador. No vamos a decir nada, hay un borrador, ya se sabe prácticamente cuáles son los cruces, ¿no es cierto? Se sabe, pero tenemos que esperar que salga la resolución del tribunal por 2 partidos. Uno, que fue el de Independiente, que suspendió su partido en forma unilateral por sí mismo, el partido que tenía contra Racing, en el día domingo, y el otro fue el caso de River de Santa Rita, que no llegó a Alem para disputar el partido ante Iguazú. Son las 2 resoluciones que tienen que salir del tribunal, que lo va a emitir hoy,
porque es los días que saca las resoluciones y ahí vamos a publicar ya la programación oficial. Extraoficialmente hay un borrador que ya está para que los clubes vayan sabiendo qué día van a jugar, qué horario, para que se puedan ir organizando, porque no podemos esperar al día de mañana, a jueves ya, donde a muchos clubes le complica, pues sobre todo por el tema del medio de transporte. O sea que esos 2 partidos que fueron suspendidos ya no se van a jugar. No se van a jugar porque los dos ya en eso, acá, cuando se suspende un partido, de común acuerdo ambos clubes, tienen que fijar en ese momento que suspenden, dentro de los 15 días, qué día van a jugar, ¿no? ¿Estamos? Si no lo hacen, automáticamente la programación se le da por no presentado a los dos, y ahí sí, con la pérdida de partido a los dos, el descuento de puntos. Acá, en este caso, en el caso de Independiente, lo concreto anoche que se terminó resolviendo es que la decisión de suspender fue por ello en forma unilateral, y lamentablemente se le da por perdido el partido. O sea, es así. Y el otro caso que tuvo que ver con la movilidad, Sí, ¿qué análisis tiene? bueno, también, o sea, el caso de Santa Rita, de River, Social River de Santa Rita, cuando estaban por salir de Santa Rita, se descompuso la unidad que los iba a transportar, y no llegaban, y bueno, lamentablemente, eh, en esos casos el tribunal muchas veces lo da por perdido, porque ¿qué pasa? Cuando no te presentas, aparte de la pérdida de partido, tenés una multa, y la multa es considerable, que ya está establecida también en el reglamento de transgresión y pena. Muchas veces, o la mayoría de las veces, el tribunal lo que hace es eximir de la multa, pero no la parte deportiva, porque bueno, el otro equipo estaba en la cancha, estaba para jugar, el otro equipo, el rival no se presentó y corresponde la pérdida de partido. Eso es todo lo que marca el reglamento, ¿no es cierto? Y esto no es la primera vez que ocurre, son muchas veces. Ha ocurrido ahora, hace poco, en la cuarta división también. El Club Iguazú tenía que jugar contra exalumnos en cuarta división y en primera. Cuando iban con la cuarta no pudo llegar porque tuvo inconveniente en el coso, y se le dio por perdido el partido. O sea, se le otorgó los puntos a exalumnos. Para ese caso de Independiente de Campovira que viene complicado y endeudado, finalmente anoche ¿se adoptó alguna decisión o el club vino con alguna propuesta para ir resolviendo su deuda y así en el futuro seguir Sí, participando? sí, sí. Sí, el presidente, una vez terminada la reunión, primero se elucidó como te diría, la parte reglamentaria que correspondía a la situación, y después el club, el presidente presentó un plan de pago de su deuda, eh, manifestó que si una vez finalizado este torneo, hay un torneo clausura, casi probablemente no van a participar Ujú. porque quieren primero sanear su situación de financiera y todo. No es palabra definitiva todavía, y propuso un plan de pago que dijo que iba a venir en el día de hoy a concretarlo, porque el plan de pago se hace, pero la primera cuota la tenés que abonar. O sea, Claro, si no, si inmediatamente. no, no está vigente, Mm. no está vigente, ¿no es cierto? O sea, ¿qué es lo que pasó con los otros clubes? Todos los clubes que debían vinieron en el mes de julio, pagaron julio, y ahora en agosto se estaban olvidando también que tenían la cuota, su primer cuota. Entonces volvió a salir la resolución del tribunal intimándole por esa deuda, y todos vinieron y arreglaron. Inclusive cuando salió esa, se comunicó que continuaba vigente la suspensión de Independiente y Aristóbulo del Valle. O sea que no es que haya habido desconocimiento tanto. Sí, por ahí capaz, y le doy la derecha en esa al presidente de Independiente, que él desconocía esa parte reglamentaria del descuento de puntos, pero bueno, ¿qué va a hacer? Es así. Es lo mismo que si alguien viene, me dice un técnico o lo que sea, le hace jugar a un menor de edad 2 partidos en el día, y dice, yo desconocía esa parte del reglamento que no puede jugar un menor 2 partidos en el día. Y bueno, sí, pero lamentablemente la falta está hecha,
y no aplicarla sería en perjuicio también de los demás, ¿no? ¿Y esto de jugar, Juanca, cada 24 horas está bien o está permitido reglamentariamente? Está permitido, Tony, hasta en el mismo día. Mientras no sea menor de edad, pueden jugar 2 partidos en el mismo día. No hay problema. Pero convengamos, no es que se le programó caprichosamente, ¿eh? O sea, ese partido había suspendido, el que se jugó el día sábado había sido suspendido anteriormente por una posible lluvia, Bueno, había que jugarlo. Llegaba la última fecha, se tienen que jugar 2 partidos. Tal es así que ellos propusieron jugar el sábado y domingo. El adversario del partido, en este caso el Club Iguazú, dijo, yo juego el sábado, pero el domingo no, voy a jugar el lunes. Y aprovechamos que era feriado y se jugó el lunes. O sea, todos los otros clubes también podrían haber dicho, bueno, vamos a esperar, jugamos el lunes. Algunos quisieron jugar el domingo porque es el día tradicional, que juegan, perfecto. Pero no es que se le programó 24 horas por decisión, fueron ellos los que propusieron jugar el sábado y volver a jugar el domingo. Podían haber el segundo partido pasado para el lunes. Correcto. Bueno, así que ya de alguna manera está previsto cómo serían los cruces, hay que oficializarlo, formalizarlo en el día de hoy. Sí. Hoy sale la resolución del tribunal. Yo ya me he informado que hoy van a sacar la resolución. Y bueno, una que tengo la resolución, ya la programación, el borrador que armamos anoche, se va a publicar en forma oficial. Cuartos de final, todo el próximo El próximo fin de semana tenemos cuartos de final de primera y cuarta división y cuartos de final de las categorías pares de las divisiones inferiores, sub-16, sub-14, sub-12 y sub-10, que se juegan jornadas en cancha del Club Iguazú en Alem, una parte, y la otra parte en la cancha de Olimpia. Y después el próximo fin de semana, los cuartos de final de las impares. Este fin de semana comienza a jugar River Santa Rita en categoría sub-15, el torneo regional federal amateur femenino, en categoría sub-15, que va a recibirle a Mitre de Posadas. Hay actividad, hay bastante actividad. Correcto. Bueno, ya vamos a estar acá repasando con Alejandro los probables cruces entonces a formalizarse en las próximas horas. Así vamos analizando lo que se viene ya en la instancia definitoria. Partido único con el beneficio deportivo para los 4 primeros como locales en ese juego. E inclusive una ventaja para el número 1, para el clasificado primero en esta fase, de hasta con un empate en el partido clasificando a la próxima instancia. Sí, así es. Eso se ha establecido. Los cuartos de final son a partido único. Después semifinal y final son partidos de vuelta. Correcto. Y como decías, el que terminó primero en la etapa clasificatoria se le dio a antemano, por supuesto, ¿no es cierto? Esto no fue que se resolvió ahora, sino antes de iniciar el campeonato, se resolvió que tiene ese plus porque ya ha ocurrido años anteriores, terminado un equipo primero, se mandó un campañón, le sacó una ventaja, tenía que jugar con el octavo del torneo y una mala tarde empató y fue a penal y quedó afuera. Entonces ese plus se le dio como un premio al que termina primero. Correcto, Juanca. Bueno, muchas gracias y seguimos atentos a las novedades y esperando la formalidad entonces de los partidos para el próximo fin de semana. Cómo no, Tony, gracias a ustedes, Hasta luego y buen día. Hasta luego, que tenga buen día. La radio, tarde o temprano, la alternativa de su voz. Publicite en la radio. 3755 525819